González, que será uno de los presentadores del libro y además tiene uno de los artículos contenidos en Algunas Claves. Bienvenido, Gustavo González, un gusto tenerlos a ambos por aquí. Nahum, ¿cuál es un poco la realidad hoy del movimiento cooperativo en un momento en el que también aparece en el libro construir a través del movimiento cooperativo es bastante más en cuenta económicamente que hacerlo a través del sistema privado? Sí, en primer lugar explicarte que el libro es un libro escrito para cooperativistas que trata de alguna manera de discutir y de plantear una serie de temas vinculados con el funcionamiento del sistema cooperativo de ayuda mutua, que es un sistema muy consolidado, pero que para cada nueva cooperativa es un nuevo desafío, porque la gente no vivió la experiencia anterior, empieza una experiencia nueva. La realidad hoy del movimiento cooperativo es que tenemos una prioridad importante dentro del plan de vivienda que ha hecho que en este momento haya una cantidad de cooperativas formadas y en construcción bastante mayor que los años anteriores. Todavía estamos lejos de las épocas de oro del cooperativismo a principios de los 70, pero ha habido un crecimiento importante. El problema es que los recursos que se destinan al tema de la vivienda siguen sin ser suficientes y por consiguiente, aún siendo una prioridad dentro del plan, los recursos escasos del plan hacen que, por ejemplo, en el último llamado a postulaciones que se hizo, para cubrir 500 cupos hubiera cerca de 1.800 postulaciones. O sea, para hacer 500 viviendas había 1.800 interesados solamente en el sistema cooperativo, tanto el de ayuda mutua como el de ahorro previo y tanto el sistema de propiedad colectiva como el de propietario. ¿Cuánto sale hoy una vivienda cooperativa? A grosso modo, ¿y cuánto saldría esa misma vivienda si uno lo hace a través de un sistema privado con las particularidades que tiene hacerlo a través del sistema cooperativo, ¿verdad? Mira, lo que sale a través del sistema cooperativo es muy simple de establecer, porque trabajamos con préstamos del Ministerio de Vivienda y el dinero que hay es el que da el Ministerio de Vivienda. En este momento hay dos reglamentaciones en vigencia. Una reglamentación del año 2008 que da para la vivienda promedio unos 60, 65 mil dólares y otra reglamentación del año 2011 que apunta a innovar en materia de tecnología y en materia de gestión que reduce sensiblemente los valores y anda por los 40, 45 mil dólares. Las viviendas que están produciendo los promotores privados con todas las exoneraciones que les da la ley que se votó justamente para fomentar la inversión privada, están en el doble o más de este valor, teniendo en cuenta que no pagan ningún tipo de impuesto. Lo que nos han dicho los propios promotores privados es que en realidad, si no estuvieran exonerados del impuesto a la renta empresarial, del impuesto a las transmisiones inmobiliarias, del impuesto al agregado y otra serie de cosas... Es decir, no pagan IVA, sin embargo salen arriba de 120 mil dólares. Exactamente. Exactamente. Y una cosa interesante para señalar es que en realidad, junto con el MEDIR, son el único sistema de todo el plan de vivienda que no paga IVA, porque lo paga el plan Juntos, lo pagan las intendencias municipales, lo paga el propio ministerio cuando contrata empresas, lo pagan todas las ramas cooperativas, todas pagan IVA, todas pagan todos los impuestos, salvo este sistema, y aún así los valores a los que se llega son del orden del doble de los valores o más con los que las cooperativas pueden construir. Quiere decir entonces que los privados y MEVIR no pagan IVA y tienen importantes exoneraciones impositivas en relación con lo que tiene, usted dice, el propio ministerio fuga en el sistema cooperativo. Hasta el plan Juntos paga IVA. Y usted dice, pero los empresarios privados que construyen no pagan IVA. Con la diferencia entre MEVIR y los empresarios privados, que MEVIR traslada eso efectivamente al costo. Las viviendas MEVIR cuestan del orden de lo que cuestan las cooperativas, a veces un poco menos, y en cambio los propietarios lo trasladan a la ganancia. ¿Cómo se explica esta realidad del mercado inmobiliario que se está dando en nuestro país con precios que verdaderamente llaman la atención, ¿no? Bueno, esto se basa en una ilusión de algunos gobernantes que creen que puede existir un empresario que quiera hacer viviendas de interés social. Si yo no conozco a ningún empresario que quiera perder, y es lógico, ¿cierto? Por lo tanto... ¿Y de interés social necesariamente esa pérdida? Bueno, lo está planteando Benjamín con claridad. Es decir, uno se pregunta, ¿por qué todas estas exoneraciones a la empresa privada constructora y por qué no
a sistemas que efectivamente son de interés social, como es el cooperativismo de vivienda, ni que hablar el plan Juntos, que va a sectores de los más modestos de la población. Pero esta es una política impulsada en toda América Latina, y es una política que hay que decirla para mí de neto corte neoliberal. Es decir, se favorece a la industria privada desde el Estado. Es más, esto tiene un segundo problema, que es quién va a pagar. El que va a pagar también, si no lo subsidia el Estado, no va a poder pagar. Entonces aquí hay un doble subsidio del Estado. Obviamente que para mí es equivocada esta política. Se dice que se ha construido, y sí, pero ¿quién no va a construir? Si te regalo todo, es obviamente que van a construir. Ahora, va a ser un problema, primero por dos cosas. Uno, va a haber que subsidiar a la gente para poder pagar esa vivienda. O sea que el Estado tiene que subsidiar nuevamente. ¿Usted cree que eso va a pasar en el futuro? Sí, sí, estoy convencido, porque ha pasado en todos los países de América Latina con este invento de públicos privados. Es decir, gente que adquiere la vivienda a través de este sistema, sí, después no va a poder hacer frente a esa cuota. Es que de arranque la cuota en la mayoría de esos programas ya tiene subsidio. Sí. Ese es un problema. Las cuotas que resultan son de los 15.000 pesos, 16.000 pesos mensuales. O sea que para acceder, la familia ya tiene que tener un subsidio o tiene que ser de un sector social y económico que no es el prioritario, que no es el que realmente necesita el apoyo del Estado. Es decir, es para aquellas familias que tienen ingresos en el entorno de los 50.000 pesos. O más. La ley de vivienda establece que se debe afectar a vivienda no más del 20% de los ingresos. Entonces estamos hablando de una cuota de 16.000 pesos, los ingresos tendrían que ser 80.000 pesos. Ingresos de 80.000 pesos tiene el último decil más rico de la población, que no es el que tiene problemas de vivienda. Y usted decía, sin embargo, evidentemente hay una demanda para el sistema cooperativo porque hay un llamado para 500 viviendas y se presentan 1.800 personas. ¿Qué ingreso hay que tener para poder ingresar en el sistema cooperativo? Bueno, el sistema cooperativo forma parte del plan de vivienda que está limitado a familias con ingresos de hasta 60 unidades reajustables. 60 unidades reajustables, hoy la UR está a 650 pesos y algo, son unos 40.000 pesos. O sea, estamos hablando de la mitad. Lo cual está en proporción con lo que les decíamos. Las viviendas cuestan la mitad, la cuota es la mitad, los ingresos necesarios son la mitad. Respecto a lo que, por ejemplo, hoy están planteando los deudores del banco hipotecario, pero también están planteando las cooperativas respecto a el ajuste, la forma de pagar, ya que hay una reclamación de ajustar la unidad reajustable precisamente a las condiciones de quién puede pagar, porque evidentemente la unidad reajustable está por encima de los ingresos de los trabajadores. Claro, hay que aclarar una cosa, la unidad reajustable sube con los salarios, la unidad indexada sube con la inflación, que es la otra forma de reajuste posible en la cual se conceden créditos. Entonces, mientras los salarios estuvieron subiendo por debajo de la inflación, y esto, salvo algunos periodos muy puntuales, fue prácticamente desde 1960 y algo hasta 2005, la UR fue una defensa para el deudor porque la cuota de vivienda subía menos que la inflación, y entonces por lo menos uno de los rubros de consumo tenía un aumento más contemplativo. Del 2005 para adelante, por suerte, los salarios empiezan a subir, sube más que la inflación, hemos recuperado una cantidad importante de salario real perdido. Entonces, hoy por hoy, la UR está significando una forma de ajuste que es bastante apremiante para el deudor, y por eso aparecen alternativas y planteos de cambiar la forma de ajustar. Hay, que yo conozca, dos planteos sobre la mesa. Uno que es pasar de UR a unidad indexada, hoy por hoy eso es favorable, pero nadie asegura que sea favorable en el futuro. Y el otro planteo es el de las federaciones de cooperativas, que hacen la propuesta de tomar un sistema similar al que hoy rige en el ajuste de los alquileres, que es considerar las dos evoluciones, la de los salarios y la de la inflación, y tomar para el ajuste anual la menor de las dos. De esa manera siempre
sería a favor del deudor, a favor del inquilino, como es en el caso de los alquileres, que estaría contemplado en que el aumento no sería mayor que su capacidad adquisitiva o lo que subió el costo de vida. Para ustedes, la idea es que la cooperativa de vivienda tendría que tener más presencia en el territorio nacional. Bueno, yo quiero decir que colocaba Benjamín algo que es muy importante. En el país no hay Fondo Nacional de Vivienda hoy. Este es un problema, es decir... No tiene recursos propios. No tiene recursos propios. Entonces es un problema. Tiene partidas presupuestales. Entonces aquí se trata de reconstruir un Fondo Nacional de Vivienda como históricamente tenía nuestro país, que recordarán, porque no hay que olvidar que en la crisis del 2000 desaparecieron más de 100 millones de dólares que le robaron al pueblo uruguayo del Fondo Nacional de Vivienda. Cuando el ex ministro Achugarri decía que, y lo dijo en la propia sede de FUCBAN, yo viví eso cuando nos dijo, y se lo llevó el pozo negro, el agujero negro. Más de 100 millones de dólares que estaban en el Fondo Nacional de Vivienda fueron a pagar la crisis. Entonces, lo primero que hay que tener un Fondo Nacional de Vivienda para que efectivamente uno pueda programar la inversión. El tema de estar atado a lo que el presupuesto pueda dar depende de voluntades políticas. Entonces, yo creo que un modelo que ha demostrado construir en muy buena calidad, a muy bajo costo, ¿cierto? Que hoy se expande en toda América Latina, que ha ganado el primer premio mundial de mejores prácticas en el año 2012. Bueno, uno puede pensar, nadie es profeta en su tierra. Bueno, no es lógico eso. Debería ser profeta en su tierra. Entonces se trata de lo que planteábamos, que haya más inversión, porque hay, por suerte, muchísima gente, joven además, que está agrupada en nuevos grupos que están esperando los préstamos. Entonces, creo que sí, que hay que apostar fuertemente a un modelo que ha demostrado grandes bondades, tanto en lo constructivo, materialmente hablando de la vivienda, como también en lo social. FUCBAN ha polemizado con el gobierno en cuanto a la propia deuda de FUCBAN, que se ha llegado a un acuerdo y esa deuda se está pagando, ¿no? Efectivamente. Hay un viejo conflicto originado durante la dictadura, cuando en vez de aplicar los subsidios que estaban previstos legalmente, se inventaron los colgamentos, en la época en que el doctor Julio César Luongo era presidente del Banco Hipotecario, después fue procesado por manejo incorrecto de la función pública. Y desde aquel momento la Federación decidió que esos colgamentos no los pagaba. Eso generó un largo conflicto que se resolvió recién, hace muy poco tiempo, a través de un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y la Federación, por el cual se hizo una reestructura de las deudas y a partir de ahí las cooperativas han levantado la medida de lucha que habían establecido, que era justamente el no pago de las cuotas. Las cuotas los cooperativistas las pagaban, se depositaban en otros medios, no en el Banco Hipotecario en su momento, y al llegarse al acuerdo, bueno, se depositó todo lo que estaba en esas cuentas, las deudas se reestructuraron, las cooperativas están pagando en la medida que sus carpetas van siendo estudiadas y se va estableciendo cuál es la cantidad que realmente deben pagar. Este libro se presenta esta tarde a las 19:30 en la sede de FUCBAN, allá en Eduardo Víctor Laedo 2219. Así que bueno, gracias por haber estado esta mañana. Un gusto recibirlos. Nosotros los invitamos a seguir con más Info TNU.